Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este miércoles 30 de junio del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol y la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, así como a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. En nuestros temas, en el día de hoy, Juan Bosch y el pesimismo dominicano. A propósito de que hoy estamos conmemorando el que debe ser el 112 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch. La tercera dosis que pone en cuestionamiento la efectividad de la vacunación, porque el propio gobierno se ha esforzado en reducir la confianza en la vacunación que ha llevado a cabo. La otra cara de la inflación y 8,000 millones que no pueden ser recibidos por quienes lo necesitan. Y entonces tenemos que hablar desde luego de la operación Seguir Trancando, que se ejecutó en el día de ayer. Entonces, yo quiero empezar con lo del profesor Juan Bosch, porque el 30 de junio es el día del natalicio del profesor Juan Bosch, que nació en el año de 1909, el profesor Juan Bosch. 30 de junio de 1909. No por casualidad, o pudiera serlo, pero es una gran coincidencia, una importante coincidencia, que también es la conmemoración del Día del Maestro. Así es que, con motivo de este aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch, quiero hablar un poco del pesimismo dominicano, del que el propio don Juan es un exponente. Fue un exponente del pesimismo dominicano, que tiene como primer gran expositor a José Ramón López, que es el primero en analizar sociológicamente al pueblo dominicano y, emanar ese sentimiento pesimista que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. José Ramón López podemos definirlo como el primer gran sociólogo dominicano. Hay quienes van a hablar de Pedro Francisco Bonó, que es verdad que tiene un trabajo sociológico anterior, pero está más dirigido a la vida rural. Sin embargo, los planteamientos de este pensador que fue José Ramón López están dedicados a la naturaleza del dominicano. Entonces, bueno, esta escuela, esta forma de concebir la vida y la sociedad dominicana que inaugura José Ramón López, le van a dar continuidad otros importantes pensadores dominicanos, hasta llegar a Juan Bosch, por ejemplo. Antes tenemos pues a Federico García Godoy, con su obra El Derrumbe,
planteando esta concesión de la dominicanidad en ese mismo orden. En ese mismo orden está la obra de el doctor Francisco Moscoso Puello, sus cartas a Evelina. Está la tesis doctoral de Américo Lugo, que va en el mismo orden, y sobre todos estos pensadores, uno que se va a convertir en el mayor pensador de la dominicanidad en términos propiamente orgánicos, que fue Manuel Arturo Peñavalle. En el caso, por ejemplo, de don Juan, vemos reflejado esa sensación de pesimismo, no solo en la composición social dominicana, en su obra La Composición Social Dominicana, sino también en su obra literaria, en su cuentística y sobre todo, más directamente, en su novela, en una de sus novelas. Él escribió 2 novelas, El Oro y la Paz y La Mañosa. Entonces, La Mañosa es un retrato de ese pesimismo dominicano. Por ejemplo, en el caso de José Ramón López, ¿qué pensaba López de la sociedad y qué siguieron pensando posteriormente? Pues todos los pensadores que hemos citado. Pues que esta era una sociedad gregaria, Dice José Ramón López lo siguiente: cuando conquistamos la independencia, no habíamos logrado todavía suficiente preparación. Las ideas eran las mismas prevalecientes en la conquista. Sociedad no había en el concepto científico de la palabra. Imperaba todavía una unión gregaria con acentuados lineamientos feudales. Ha quedado aquí un cuerpo colectivo compuesto de átomos disgregados, de seres sin suficiente solidaridad, sin nexos bastante estrechos para construir sociedad, aunque la unión social parezca tangible, evidente, no es verdad. No hay más que dominicanos aislados que, sin procurarlo expresamente, tienen intereses personales semejantes entre sí. Entonces, dice que semejante estado gregario del pueblo dominicano ha borrado en él toda idea trascendental socialista y ha convertido en una agrupación, o más bien en una disgregación individualista. Eso pensaba, pues, José Ramón López, que lo he citado, ¿no?, como prácticamente el padre de la escuela del pesimismo dominicano, en la que se inscribió el pensamiento de Juan Bosch en esa primera etapa, porque todavía no es el Bosch de la literatura, no es el Bosch posterior al derrocamiento, que entonces ahí abreva en el materialismo histórico y se encamina hacia el marxismo en cierta medida. No llega al marxismo totalitario leninista, no llega al leninismo totalitario, pero se aproxima bastante al marxismo. Entonces, del que estoy hablando es del anterior a esa etapa, a propósito de este 109 de la conmemoración hoy de su natalicio. Si sumamos desde el año 1909 hasta esta fecha, pues deben ser 112 años del natalicio del profesor Juan Bosch. Entonces, señores, continuando,
tenemos entonces que hablar un poco sobre, un poco nada más, un poco, porque ya hemos hablado de esto. Ayer leímos el documento de la OPS-OMS, que ustedes recuerdan que está planteando que entiende que no es correcto, estar hablando de una tercera dosis que no tiene sustentación científica, que no tiene ningún tipo de aval científico hasta ahora, pero además estamos hablando de un país que, si bien es cierto que ha avanzado mucho en la colocación de la primera dosis, pues ha llegado hasta un 45% de su población adulta. Y en la segunda dosis ha llegado hasta un 25% de su población adulta. Es decir, un país que le falta el 55% de la segunda dosis de la... le falta el 75% de la primera, el 55% de la segunda dosis y el 75% de la primera. Tiene dos metas importantes que completar antes de proponerse cualquier cosa. Pero como el gobierno es supervisionario, pues pone los bueyes delante de la carreta. Pone los bueyes delante de la carreta y ahora estamos envueltos en un debate absolutamente innecesario sobre una tercera dosis. Ayer el presidente Luis Abinader convocó a los partidos políticos para hablar del tema de las políticas que sigue el gobierno frente al COVID. Y ahí se da la coincidencia de que tanto la representación del PLD como la representación de la Fuerza del Pueblo y nada más y nada menos que dos exministros de salud, estoy hablando del doctor Sánchez Cárdenas y estoy hablando del doctor Bauta Rojas Gómez, ambos cuestionaron esta cuestión de una tercera dosis. Ambos la cuestionaron y el gobierno sigue empecinado en eso y hay una campaña ahí dirigida a tratar de presentar como estúpidos a los que cuestionan esto. A los que cuestionan esto porque somos gente que hasta lo bueno lo criticamos. No es que critiquemos hasta lo bueno. Es que eso carece de sentido. Eso sugiere cualquier otra cosa. Sugiere cualquier compromiso de otra naturaleza, aunque no esté. Es decir, qué bendito compromiso es que hay para imponer eso que realmente no tiene sentido. ¿Por qué se hace eso? Porque eso no ha sido explicado. Eso no ha sido explicado y no he encontrado. Pero señores, ningún especialista, ningún médico dominicano, porque el caso del colegio médico es un gremio más politizado y sus criterios están más en ese sentido, pero no hay una sociedad científica, no hay una sociedad especializada, no hay una que sugiera que esto es pertinente. Y al hacerlo, no es solo hacerlo, es evidencia, no hay nada de eso. No hay nada de eso, pero tenemos un compromiso, yo no sé de qué, porque el compromiso significa la compra de la tercera dosis, obligado, o ya sea pactado o lo que fuere, pero obligado, aunque eso no se necesita. Aunque eso no tiene aval científico. Pero bueno, vámonos con la tercera dosis. Por encima de todo. ¿Qué estamos haciendo? Pero la confianza que el gobierno está sembrando en el asunto de las dos dosis es increíble. Porque la gente que había acudido a colocarse las dos dosis, si bien es cierto que sabe
que no está exenta del virus, pero tiene una sensación de cierta seguridad. Es decir, yo tengo que cuidarme porque me puede dar el virus, tengo que seguir manteniendo las normas de higiene, de distanciamiento, pero tengo las 2 dosis. Es decir, eso le transmite a la gente una cierta sensación de seguridad. No, el gobierno ha querido diluir eso. Yo no sé qué gana con eso. No sé absolutamente qué gana con eso, pero como ustedes ven, eso es una cosa que no ha encontrado más que los propios funcionarios y gente que tiene algún tipo de compromiso con la línea de comunicación del gobierno que pueda defender eso. Pero a partir de ahí no encuentra nadie que hable de eso y que justifique eso, porque no tiene justificación. No la tiene. Es lo que tiene que ver con eso. Bueno, entonces, señores, quiero también rápidamente hablar de otra cara de la inflación. Ayer, el Banco Central de la República Dominicana informó de que se colocaban 8.000 millones de pesos adicionales para auxiliar a las pymes, a los pequeños y medianos negocios, y que estaba ese crédito disponible. Aquí ha habido bastante disposición de crédito para los pequeños negocios, pero esos pequeños negocios no han estado en capacidad de beneficiarse de ese crédito. Y ese crédito ha terminado derivando en otra cosa. Porque después de todo, incluso para hasta su ejecución, las autoridades tendrían que disponer de medidas muy especiales. Muy especiales. En toda esta etapa sé de una reunión que hizo el gobernador con las tesorerías de los bancos, tratando de procurar que lo que se destinaba fuera dirigido específicamente a donde debería ir dirigido. Pero aún así eso no está garantizado. No está garantizado, y menos ahora en una situación inflacionaria. Menos ahora en una situación inflacionaria, señores, en la que nosotros estamos viendo un aspecto. ¿Qué aspecto estamos viendo a diario? El aspecto que estamos viendo a diario es el de la situación que vive la gente que no tiene la posibilidad de comprar los artículos que necesita por la carestía de esos artículos, y que tiene que estarse limitando por la carestía de esos artículos. Es decir, vemos la inflación reflejada en una disminución de la capacidad adquisitiva, del poder adquisitivo de la gente. Ahí lo vemos reflejado, porque eso es un asunto muy evidente. Pero hay otro asunto que no es tan evidente, pero que yo pudiera asegurar, señores, que aquí hay miles de emprendimientos que han colapsado. Esa es otra cara de la inflación, el colapso de los emprendimientos. ¿Y por qué el colapso de los emprendimientos? Porque hay productos que son inelásticos, y hay productos que, establezcamos una diferencia entre aquellos productos que la gente consume como quiera y aquellos productos que, afectados por el precio, se alejan del consumo de la gente. Y eso lo podemos ver en el propio mercado de la harina. Bueno, si el pan de 5 pesos está a 2 por 15 o a 10 pesos,
la gente va a seguir consumiendo pan. La gente va a seguir consumiendo pan, que es un producto de la harina. Por lo tanto, las panaderías siguen operando. Tal vez pudiera comprar la gente un poco menos de pan, pero va a seguir comprando pan. Pero hay otros productos que se limitan la compra. Está el caso de las reposterías, por ejemplo. ¿Qué pasa con las reposterías? ¿Cuál es el precio, por ejemplo, de una libra de bizcocho? ¿Cuál es el precio? El mismo que tenía antes de la inflación, de toda esta inflación. Pero ¿qué pasa? Que los que tienen eso, que mucha gente tiene esos emprendimientos en sus propias casas o de manera pequeña, pues realmente no sabe a cómo va a comprar los huevos. No sabe a cómo va a comprar los huevos. No sabe a cómo va a comprar los aceites. No sabe a cómo va a comprar la harina. La azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que aquí tuvimos, con la crisis de Baninter, tuvimos una situación en la que lo mejor que podía hacer una persona que tenía productos que no eran perecederos era no vender. Porque usted vendía, pero no tenía capacidad de reabastecerse. Porque estaba trabajando como Don Tilín en Santiago, como la cuestión del fósforo de Don Tilín. Es decir, pero le he puesto un ejemplo, pero eso pasa con toda la que llamada delicatessen, con cualquier cosa. Es el costo de adquirir lo que yo requiero para hacer ese producto, que si le altero el precio significativamente, pero la inflación ha sido, la inflación, estamos hablando que la inflación interanualizada es de un 10.5%, pero eso interanualizada me está incluyendo una serie de cosas. Pero en esos productos específicamente, estamos hablando de un 40, de un 50 y de un 60% de inflación. Que no hay manera de que el que vive esas actividades se lo comunique a la actividad, se lo transfiera a la actividad, porque sale de ella. Entonces, ¿qué préstamo vaya a buscar una gente en esas condiciones? ¿Qué préstamo va a ir a buscar si está quebrado y al quebrado no le prestan? ¿Qué préstamo va a buscar? Y eso ha pasado a lo largo de la pandemia. A lo largo de la pandemia eso ha pasado y no viene pasando desde ahora, desde la nueva administración, porque todas estas colocaciones el gobierno ha tenido un buen interés en hacerlas. Ha tenido interés en hacerlas, pero ¿qué pasa? Bueno, los bancos tienen mayor disposición de crédito para las MIPYMES. Bueno, eso le da a los bancos otras posibilidades. Eso le da otras posibilidades a los bancos. Y si eso no está supervisado, regulado, y si no hay programa de auxilio al quebrado, olvídese, pongan más dinero que estamos perdiendo el tiempo. Pongan más dinero que estamos perdiendo el tiempo. No es verdad que las MIPYMES quebradas, sin mercado, asfixiadas por la inflación, pueden salir a buscar préstamos. Eso no es verdad, porque ¿cómo usted va a pagar el préstamo? Si el que tiene un negocio en estos momentos está obligado a mantenerlo. Bueno, tengo que mantenerlo operando con pérdida porque yo aspiro a que superemos esto y si estoy levantado después me puedo recuperar de las pérdidas. Pero ¿a quién le pueden prestar para perder? ¿A quién le pueden prestar para perder? Y esa es la mayor parte de toda la empresa, porque todas las MIPYMES lo que hacen es que agregan algún valor a la economía. Es decir, no es que la MIPYME me fabrica el celular. No me fabrica el celular.
la MIPYME me fabrica el forro del celular. Y me le da un colorcito al forro del celular, me da una serie de cosas, me le agrega algún valor al celular. Pero como está esto, yo me quedo con mi forro viejo, que mi celular está protegido. Entonces, todo lo que agrega valor queda fuera de mercado con la cuestión inflacionaria. Entonces, ¿qué es lo que la gente vaya a buscar prestado? Si antes no iba tampoco, porque no calificaba. Entonces, si calculamos todo lo que se ha destinado para eso, vemos que eso ha tenido otro destino. Vemos que eso ha tenido otro destino y que finalmente los bancos hacen otra cosa con eso. Pero no es verdad que eso impacta para nada a la gente, porque la gente no está en condiciones. El que opera pequeños y medianos negocios no está en condiciones de ir a buscar un préstamo para que la inflación se lo consuma. Y entonces se queda con la deuda y se queda en peores condiciones. Esa es otra cara de la inflación. Bueno, hablar un poco de la operación Seguir Trancando, que esta operación, ya sabemos lo que pasó con el ex procurador Jean Alain y con parte del equipo que le acompañaba. Estamos hablando de, entre otros, ¿no?, de José Miguel Moya, Javier Alejandro Forteza, que era el encargado de tecnología, Forteza Ibarra, Rafael Estefano Cano, que era el director de gabinete, Altagracia Guillén Calzado, que era el subdirectora administrativa, Jonathan Rodríguez Invere, encargado de almacén, y Rafael Antonio Mercedes Marte, encargado de contabilidad. Ellos están apresados, se le buscará conocer medida de coerción. La operación Seguir Trancando, pues ahí tiene, creo que, bueno, ellos están hablando de que son 22. Parece que le falta apresar a más. Lo llevan ante un juez y probablemente el juez, aplique o no la coerción, le va a aplicar la coerción. Porque ese ha sido el procedimiento que se ha seguido. La coerción, la prisión no como una excepción, sino como una norma. Y desde luego vemos que las mismas cosas que se han criticado, pues se siguen haciendo. Ahí ya los medios están dando detalles de los robos particulares que supuestamente han hecho cada uno de los implicados. A los implicados no se les ha presentado todavía cuál es la acusación, pero ya sí se ha publicado la acusación y se han publicado los expedientes. Los abogados de ellos no lo tienen, pero ya se han publicado los expedientes de las acusaciones que hay contra esas personas en violación y vulneración de los derechos de esas personas y una serie de cosas. Lo que se ha venido criticando, pues lo vemos reproducido sin ningún problema. Sin ningún problema. Que a propósito de esto, pues el Observatorio del Justo Proceso dice que es una odiosa distorsión que la audiencia de medida de coerción se transmute en juicio de culpabilidad, pues el respeto a un justo proceso y a la libertad personal desprecia la pretensión de pulverizar el estado de inocencia del investigado y desfigurar la medida cautelar. Nuestro supremo intérprete constitucional considera que los objetivos de las medidas de coerción distan de los fines de la pena y no pueden ni deben servir como herramienta de prevención general. Pero
nada vale que esto se diga, que esto se critica. A esta gente se le solicitará medida de coerción para cumplir con el libreto. Parte del libreto era la presentación de el procurador, el exprocurador, pues esposado y con un casco protector, presentado en público. Esto era parte, ¿no?, del libreto, y sé que a muchas personas eso le alegra, les satisface el morbo. Perfecto. Ahí están estas cosas, es decir, no importa que se trate de una persona que no la apresaron, sino que fue a ponerse a disposición de la justicia. Eso no importa. Representa peligro de fuga. Y hay que hacer todas esas cosas porque eso es lo que completa todo este morbo. La procuradora, pues, hizo lo que había anunciado, inhibirse en el caso Jean Alain, porque a ella con este caso le ocurrió algo parecido a lo que le ocurrió al prócer Gregorio Luperón. Y ahí hay una imagen que deberíamos tenerla para siempre, por aquello de que este es un país que lo que va viene, ¿no? Y la gente no se coloca en el espejo. Todo lo que se está viendo ahora, de mantenerse y de postergarse esas irregularidades, lo que estamos hablando es de lo que seguiremos viendo en el futuro. Entonces, cuando decía que doña Miriam está en una situación similar a la que tuvo el prócer Gregorio Luperón, es que uno de los grandes crímenes que se ha cometido en este país, se habla muy poco de ese crimen, que fue el fusilamiento del presidente Pepillo Salcedo, del presidente Salcedo. Entonces, quienes concibieron este plan, el presidente Gaspar Polanco, que era un analfabeta, pero el autor intelectual de este plan, que lo veneramos como un prócer, Ulises Francisco Espaillá, cuando planifican salir de Pepillo Salcedo, es decir, entienden que eso lo puede resolver Luperón y ellos se quedan con las manos limpias. Como Luperón tenía una clara enemistad con Pepillo Salcedo, entonces lo que hace Ulises Francisco Espaillá es decirle a Gaspar, pero pongamos a este hombre en las manos independientes de Luperón. ¿Y para qué pusieron a Pepillo Salcedo en las manos de Luperón? Porque estaban seguros que Pepillo Salcedo, que Luperón a la menor oportunidad iba a fusilar a Pepillo Salcedo. Pero Luperón era un hombre que tenía sentido de la historia. Dijo, yo no me voy a echar esta sangre encima. A mí me echan esta vaina como lo de Miriam. Me echan esta vaina porque saben que yo soy enemigo de Pepillo. Entonces estos pendejos creen que yo me voy a echar esa sangre encima. No. Que vengan ellos a matar a Pepillo y lo quieren matar. Entonces Luperón convence a Pepillo, aunque Pepillo no se quería dejar convencer, convenció a la mujer de Pepillo de que, mire, yo lo que voy a hacer con él es llevarlo para Haití, para Fort Liberté en Haití, colocarlo fuera de aquí, vaina, porque a él lo quieren fusilar y yo no lo voy a fusilar. Bueno, lo lleva Luperón, que decide no echarse esa vaina, inhibirse, no echarse esa vaina de fusilar a Pepillo Salcedo.
Entonces lo lleva a Fort Liberté, pero allá el general Filantrop, cuando le entregan a Pepillo Salcedo, dice, pero yo no puedo recibir al general Salcedo como un prisionero, yo lo recibiría como un amigo. Es decir, yo no me comprometo a tenerlo aquí como prisionero ni nada por el estilo. Ahí Luperón se vuelve a comunicar con Polanco y con el que está detrás de la muerte, de esa sangre que Ulises Francisco Espaillá. Entonces deciden que no, traerlo de nuevo y lo ponen en otras manos, y Pepillo Salcedo termina fusilado. Pero quiero recordar esto, ya para finalizar, porque Pepillo ya estaba consciente que lo iban a fusilar. Lo único que ocurrió cuando lo llevaron a la fosa en la que lo iban a colocar después de fusilamiento, él la vio un poquito pequeña, la mandó a ampliar, después tomó una soguita para medirla y lo único que pidió fue lo siguiente: miren, llévenle esto a Gaspar, a Pimentel y díganle que con esta misma medida ellos serán medidos en el futuro. Y fusilaron a Pepillo Salcedo. No lo fusiló Luperón. No se echó eso encima. No se echó esa vaina encima. Entonces, bueno, aquí había que hacer su show, hay que hacer una serie de cuestiones. Todo el mundo sabe que Jean Alain cometió muchos errores, que se ganó una opinión pública muy negativa. Entonces, como se va a aplaudir lo que ocurra con él, ahí están vulnerados todos sus derechos. Ahí están vulnerados todos sus derechos. Y ahí está un show con él similar a otros shows que se hicieron en la gestión de él. Ahí está todo. El que ve las cosas de manera ligera cree que se está haciendo justicia. El que ve las cosas con frialdad sabe que a más casos que presenta el Ministerio Público y a más cantidad de gente que involucra en casos, menos capacidad. Ya Miriam confesó la incapacidad del Ministerio Público para administrar los casos que tiene en términos de recursos y de personal. Entonces, entre más casos suman, dan más show mediático, pero dan menos efectividad en expediente y, por lo tanto, si es verdad que hay un supuesto interés en combatir la corrupción, ese interés entonces queda muy debilitado porque no hay contundencia. Mientras más show, mientras más casos, mientras más abarcan, olvídense que menos aprietan. Cambio y fuera.